En realidad, yo creo que desde niño estuve cercano al arte sin saber yo lo que era el arte, ¿no? Desde ir a las escuelas elementales a dibujar, desde tomar clases con un pintor que justamente era Triano, que era un pintor que vivía acá en Bahía Blanca, en algún momento se fue a Pringles, y ahí empecé a hacer un poco de óleo, de pastel, de dibujo. Después, la arquitectura no es una carrera técnica estrictamente, y en realidad están los que son técnicos y son los que están más en el campo del arte y por ahí desviados de la arquitectura como técnica de trabajo, ¿no? Reinicié quizá mi contacto más con lo que era el arte directo con un taller que hubo acá que se llamaba del Grupo 20, que era un taller que dirigía Mara. Realizaba talleres en búsqueda personal de la forma, trabajaba con una serie de gestos automáticos o automatismos en general. Uno tiraba puntos, tiraba líneas y de repente descubría formas, trabajaba esas formas con un pastel o lo que fuere. Empezaban a aparecer, digamos, registros formales que no eran estrictamente el más profundo, el más interno, ¿no? Y en realidad se iba rechazando permanentemente todo lo que aparecía, y buscando que la forma que iba a aparecer en esa trama era otra. Esa otra forma era un poco tu forma o la forma que vos sentías que te representaba. Cuando estaba haciendo ese taller, estaba en ese momento Isabel Barros de Taramasco, que era la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca. Me encuentra en el teatro y me dice que está tratando de armar el Museo del Puerto. Y bueno, me sugirió la posibilidad de empezar ese trabajo que ya lo había empezado otros señores u otras señoras y nunca había llegado absolutamente a nada, ¿no? Entonces ahí empieza el trabajo de construcción, entre comillas, de un museo, de lo que yo entendía como museo, porque a mí en realidad me interesaban los cachivaches, nunca se le había encontrado sentido en el tenerlos o en relacionarlo, y fue a través de ese trabajo, bueno, que durante años, bueno, ya me han pasado como 30 años, vivo haciendo esa tarea de combinación, de búsqueda. Es una combinación entre el objeto antiguo, tradicional, el objeto valioso, tradicional, y el objeto que no ha sido museable nunca y que puede ser museable con la mirada que uno le aporta, ¿no? Digamos, la idea de epifanía, como de aparición, que pasa cuando uno va caminando por la calle y por ahí detiene la mirada en una caja, en un texto, en un objeto, en una situación, y se da una especie de cosa magnética, extraña, entre el objeto, bueno, en este caso el que lo mira, ¿no? Entonces, claro, digo, es una actitud epifánica esa de convertir en museables los objetos que nunca fueron museables y de vincularlos con los que, digamos, por una cosa ya ortodoxica, han sido considerados valiosos, ¿no? Y yo creo mucho en esa cosa de que los objetos conversan entre ellos y se generan diálogos permanentes a la mañana, a la noche, cuando hay gente o cuando se juntan, ¿no? En realidad fue un museo que se creó desde abajo con propuestas, no fue impuesto, no es que vino el Estado y dijo vamos a hacer un museo, no. Hubo un grupo de gente de White que se fue renovando por la muerte, por lo que fuera, con una comunidad que lo solicita, que lo requiere, lo hace real. De ahí es que encontrar, por ejemplo, la cocina como locación, es el lugar donde se reúne, donde se cocina, donde se amasa, se discute, donde todos los problemas de la casa están sobre la mesa, donde la gente no se siente anonadada por ninguna cosa de otra esfera, sino con lo que hacen en forma cotidiana. Digamos que el Museo del Puerto toma sentido cuando la comunidad ingresa a la cocina. Después lo otro es como cualquier espacio de ese tipo, ¿no? Que cuando son simple exposición, nada más que para mirar o para lucirse, en definitiva los objetos por sí mismos, no tiene vida, no tiene ánima, no tiene alma, ¿no? Lo primero que se hacía era tratar de ver cada uno qué tenía de su historia personal,
digamos que tomando aspectos inmigratorios, y entonces recordaban las recetas que tenían de sus padres, lo que hacían en su casa, etc. Criterio que fue cambiando permanentemente porque esa era una cosa simple, pero en realidad la gente no era estrictamente solo un inmigrante. La gente era ya los 30 o 40 años que tenía de vivir acá en la Argentina. Entonces en esos 30 o 40 años ya no estaba esa historia que venía de antes, sino la historia que estaban construyendo, ¿no? Se proponían cosas, por ejemplo, hubo un tiempo que se empezaron a hacer los primeros videos, que eran los videos de cocina, donde una señora que se llamaba María Marzoca, le dije, vamos a explicar cómo hacer tallarines. Ponemos primero un chorro de aceite nel hueco de la harina. Bueno, poner 3 huevos. Ella se sentía muy cómoda en su papel, que era el papel de su vida, no era un rol impostado. Entonces ella cocinaba como rompía los huevos, como los rompía habitualmente, batía, cortaba y ofrecía. Al museo. Y terminaba diciendo, bueno, cada uno en la vida tiene algo y tiene que saber, lo sabe y tiene que darlo. Le dije, ¿por qué no cantamos? Y entonces apareció, se inventó una cancioncita un poco con el grupo de trabajo. Se convirtieron en el primer grupo realmente combativo de Ingeniero White. Gente que se animó, estoy hablando ya, no me acuerdo, 1990, donde criticaban al polo. Decían, aquí están, estas son las contaminadas. Y terminan diciendo que al fin, gracias a todos los afluentes de la industria, la ría se repudrió, ¿no? Me resultaba como fresco, como valioso, y como que alguien se anime a cantar y se anime a criticar sin un texto con pretensiones, sacar de adentro, tanto a nivel estético, a nivel vocal o lo que fuere, la propia expresión. No sé si era buena o mala, pero sí sé que se fue haciendo cada vez mejor, ¿no? Digamos que era toda una cosa, cantar, disfrazarse, cocinar de otro modo, ¿no? Cuando se empezó lo de las procesiones, que al principio eran desfiles de vestuarios fantásticos, después se convirtieron en procesiones de vestuario fantástico, haciendo un poco referencia a lo que era la procesión de San Silverio, que era un clásico de Ingeniero White, ¿no? Tenían la intención de desarrollar creatividad para que, justamente, con un criterio muy racional, de mirar de otro modo la historia. Es decir, de mirar la historia que vemos todos los días, pero la otra cara de la historia. Un poco era como liberar el cuerpo, liberar el alma, liberar el espíritu para construir otra cosa, ¿no? Que claro, estaban los chicos de la escuela, estaban las chicas que trabajan en Ingeniero White, estaban las vecinas, estaban los artistas, estaban los herreros, estaban artesanos, constructores de cualquier tipo, gozando de su propia exhibición, ¿no? Digamos, era aplicar la fantasía en realidad como criterio a cualquier acción cotidiana, ¿no? Yo muchas veces me cuestionaba lo que eran las visitas guiadas, porque para mí las visitas guiadas eran situaciones de acompañamiento que nada tenían con tener una mirada simplemente reglada, natural, cronológica. Para mí la visita era otra cosa, era instar, descubrir otra cosa en los chicos, enseñarles a mirar otra cosa, pero sin un orden curricular, digamos, ¿no? Se hablaba de desembarcos. Desembarcos era, por ejemplo, salir del Museo del Puerto. Entonces la Biblioteca Rivadavia nos cedía en el espacio para
trabajar una serie de muestras, desembarcos, como fue el fulbo de antes, los niños de antes, testas coronadas, qué sé yo. En realidad Ferro White es una derivación de un llamado que se hizo desde Buenos Aires, y en ese caso aparecían subsidios para trasladar una colección o arreglar un área para trasladar una colección, y eso lo mandamos, y en realidad la sorpresa fue que se ganó, pero en realidad tenía algo de absurdo en principio, porque el lugar no existía, o sí existía, era el taller de la reparación de turbinas de la usina, que era un lugar absolutamente destruido. No existía todavía la aprobación total municipal tampoco, pero llegó el dinero y el dinero era bastante, y bueno, y a su vez estaba la colección, que la colección no era nuestra tampoco, la colección era montones de piezas de carácter ferroviario que habían sido abandonadas en el Museo Histórico. ¿Abandonadas por quién? Por alguien que la juntó y que en el fondo después creo que había peligro de que se la tuviera que restituir, ¿no? Eran objetos abandonados sin ningún sentido, ninguna vitalización, sin ningún contexto, eran cosas. Después las cosas empiezan a trabajarse de otro modo, empiezan los relatos, empiezan las entrevistas, empieza también la presencia de un grupo de amigos que en realidad no eran las amigas del museo, eran los amigos del taller. Entonces aparecen tipos requete interesantes, de los cuales todavía queda alguno, que acompañan, te diría, casi cotidianamente a Ferro White y le dan sentido. Y aparte, ahí donde uno descubre que, claro, está bien los saberes académicos, los saberes universitarios, pero trabajamos como gente, por ejemplo, como un tal Pedrito Caballero, que daba las visitas escolares con una claridad, con una eficiencia, con una cosa que uno dice, bueno, ¿quién puede hablar de historia o quién tiene derecho, o tanto derecho como la academia, de hablar de historia? Bueno, en ese caso Pedro Caballero se convirtió en un tipo indispensable, ¿no? A mí no es que nunca me quisieron echar de Ferro White, pero yo llegaba a un momento que ya era un chico grande, ¿no? Tuve que jubilarme y bueno, descubrí que un amigo tenía un galpón y que en el galpón tenía un montón de cosas. El montón de cosas tenía un sentido, digamos, temático. Yo le digo, bueno, ¿qué te parece? ¿Por qué no armamos algo? Y él me decía, bueno, ¿podemos armar algo? Y se armó esto que se convirtió para mí en un lugar requete interesante. Y también a ver que, de algún modo, que hay otros modelos que no son los modelos canónicos, que es un modelo que no se sabe a qué responde, que es un modelo todavía a estudiar, a definir, ¿no? Y ahí se dan las distintas lecturas, ¿no? Hay gente que, bueno, que los mira con un sentido anecdótico, biográfico, o niños que descubren cosas que nunca vieron. Y yo creo que lo más interesante es cuando también en este caso se relacionan los objetos viejos, conocidos o desconocidos, pero con esos objetos intrusos, no museables, ¿no? Objetos que intentan decir otra cosa, que puede ser la que usted puede proponer, pero en realidad intentan sacarlos un poco de contexto y decir, bueno, démosle otro sentido para entender que la vida no es esa sucesión acumulativa de objetos y esos objetos no dan orden a la existencia. Y que esa combinación, ese diálogo, esa pelea permanente, esa disputa entre los objetos y las palabras, le da sentido al trabajo, ¿no? Bueno, y el galpón, pobrecito, solo toma sentido cuando aparece algo. Cuando grupos toman el lugar, lo toman como quieren. Yo, como soy muy metido, me gustaría estar más metido en lo que pasa, lo digo con toda sinceridad, porque esto no es un lugar para, bueno, vengan, hagan lo que quieran. Bueno, hagan lo que quieran, bueno, y yo quiero intervenir, digamos. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más. Bueno, es lo mismo que te puedo decir de lo que pasa hoy. La gente frente a quien va a dominar el mundo, quien va a dominar el país, empieza
a fantasear con el riesgo que tiene la fantasía, que es ficción, ¿no? Y con el riesgo que tiene la ficción cuando no tiene sentido, cuando nunca ha sido ejecutada como realidad, ¿no? Común, hace falta que algo se transforme, que algo rote, que algo dé vueltas y que algo vuelva a aparecer. Y bueno, y ese estrato del pasado, de lo tradicional, de lo dicho, de lo canónico, que ocupe el lugar que tiene, que tenga las relaciones, porque no hay que negar el pasado, pero que florezca algo, que florezca y aparezca un modo de sentir, un modo de ver, un modo de pensar distinto a la de esta rutina en la que vivimos, ¿no? Ahora estoy simplemente cagado de frío y tengo ganas de comer una masita.